Hashtag Comunidad Urbana. Cada vez somos más. Nueve minutitos pasaron de las 6 de la tarde, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires. Entre todas las noticias que ocurrieron en el Congreso en estas últimas horas, en la Cámara de Diputados ayer, en el Senado también ayer y hace un ratito, también estuvo el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, defendiendo en la Cámara de Diputados, en un debate muy pero muy acolorado, tuve la oportunidad de escuchar un ratito, el proyecto de ley que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir dentro del territorio ante actos que serán definidos como terroristas. Está con nosotros el diputado por Izquierda Unidad, que estuvo ayer en esta discusión, Cristian Castillo. ¿Cómo estás, Cristian? Eduardo Vitali te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, justo cuando estaba escuchando encima, enganché tu intervención, siendo bastante crítico con este proyecto que impulsa el Ejecutivo y también criticando, cuestionando esta idea de terrorista, ¿no? Que queda muy amplia y a la deriva. Sí, porque, a ver, el proyecto es un despropósito, es cambiar la ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la represión interna, a partir de algo que ellos definen como un acto terrorista, u otras circunstancias, ¿no? Ahora, si tomamos en cuenta que Patricia Bullrich, desde que es ministra, primero dijo que había una célula terrorista de Yemen que no sé qué estaba haciendo con un paquete que venía y fue todo un fiasco, ¿no? Era un peluquero, sí. No me acuerdo. Y después acusó de acto terrorista a todos los manifestantes que estuvimos contra la ley Bases. Bueno, ya sabemos de qué quiere hablar Bullrich, porque ahí lo tomó el fiscal Estornell y dijo que Bullrich tenía razón, después la jueza Servini y luego la Cámara se lo voltearon, ¿no? Le voltearon todo lo que había dicho el gobierno. Entonces, uno sabe que va a meter las Fuerzas Armadas y lo creen contra manifestaciones populares. Yo creo que esa es la intención última, o sea, tener la posibilidad de disponerla en la calle para enfrentar la protesta social. Por eso se utilizaba ayer el término entre diferentes diputados de la oposición, estado de sitio encubierto. Claro, porque ahora solo pueden intervenir si se proclama previamente el estado de sitio y ahora lo harían sin esa necesidad. Además, en el mensaje del Poder Ejecutivo, en el que envían el proyecto, se consagran, se citan documentos de la OTAN, como si Argentina fuese parte de la OTAN, ¿no? Nada que ver. Entonces, es más, la OTAN incluye a Gran Bretaña, que es potencia ocupante en las Islas Malvinas. Entonces, yo entiendo que este gobierno tiene una política exterior que es ser un peón de los Estados Unidos en el tablero internacional. Pero bueno, o sea, ¿ves también de trasfondo una intención en un marco geopolítico del gobierno de la Libertad Avanza con este proyecto? Yo creo que sí, que van hacia ahí, ¿no? Van en ese sentido, porque además, digo, ellos citan, yo lo dije ayer en la intervención, la doctrina de las nuevas amenazas, que es algo que inventaron los Estados Unidos después del 11S del 2001, ¿no? Cuando fue el atentado a las Torres Gemelas. Entonces hablaban de que toda la política de defensa y de seguridad estaba vinculada a atacar las nuevas amenazas, que en los otros países significaba la posibilidad de que las agencias norteamericanas se metan en la política interna de otros países. Pero Estados Unidos cambió eso, porque además le terminó muy mal toda esa política. Fue la ocupación de Afganistán, una guerra que terminó perdiendo después de 20 años, Lo mismo pasó en Irak, donde se tuvo que ir, y el resultado fue al revés, le salió una organización como el ISIS, producto del desmembramiento del Estado iraquí. Y entonces cambió y fue a discutir que sus amenazas centrales eran las políticas estatales, China y Rusia. Entonces, en ese nuevo contexto, en realidad acá nos quieren poner como un peón de esa geopolítica, porque todo el tiempo el ministro Petri hablaba Occidente. Y yo le pregunté, le digo, Brasil, México y Colombia, ¿están en Occidente? Y no me quiso responder, porque en realidad Occidente es un eufemismo para decir subordinados a los Estados Unidos, claro. ¿no? Y aparte que
a ver, cuando uno, digo, porque en esto se usan términos que se transforman en sentido común y en realidad no dicen nada concreto. Yo te digo, el terrorismo internacional. ¿Qué es el terrorismo internacional? Y la verdad que muy amplio el término. O sea, el terrorismo no es nada. Hay organizaciones que cometen actos terroristas, que es otra cosa, pero son organizaciones, estados, organizaciones político-militares, pero no hay algo como el terrorismo internacional. No, hay organizaciones que recurren a actos terroristas en su enfrentamiento a estados, otras organizaciones, etcétera. Y estados mismos que cometen actos terroristas. Y estados que usan la calificación de terrorista para su enemigo circunstancial con el fin de violar los derechos humanos de ese sector y no dar ninguna garantía. Yo te digo, fue una organización terrorista, entonces no tiene derecho a un juicio. Y directamente el Estado lo elimina, ¿no? Lo que se llama el derecho penal de autor, en lo cual incurren numerosos estados. O vos tomás el caso actualmente que está pasando en Gaza. El Estado de Israel comete múltiples actos terroristas justificados supuestamente en su derecho a defensa, donde se mata a la población civil, se la bombardea, más de 40.000 muertos. Entonces no hay algo como el terrorismo internacional que te amenaza. Te amenazan organizaciones concretas con una ideología, una política o estados con los que vos tenés hipótesis de conflicto. Entonces, ¿por qué se habla así en genérico? Porque Estados Unidos transforma a sus enemigos en los enemigos de todos. Entonces, las organizaciones que pueden hacer actos terroristas contra Estados Unidos son el terrorismo internacional. ¿Se entiende Sí. la maniobra discursiva que se hace? Se entiende. Entonces ahora a nosotros nos quieren meter dentro de una lógica de los conflictos y enemigos que tiene Estados Unidos. No los que tenemos nosotros, que potencialmente tendríamos, porque este gobierno quiere que seamos global partner de la OTAN, que tiene un miembro que ocupa las Islas Malvinas. Entonces, ¿cómo? Entendió el concepto. Lo tengo a Iván Cerezuela ahí de manera remota. ¿Cere? Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Iván Cerezuela lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Siguiendo por la misma línea y teniendo en cuenta la visita del ministro Luis Petri, le pregunto acerca de si en algún momento habló, porque recuerdo que hace un par de meses, en varias visitas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Rosario, habló, ¿no?, de este término narcoterrorismo. Si en algún momento el ministro Petri mencionó alguna cuestión relacionada de las Fuerzas Armadas en esta ley que intenta imponer y aprobar el gobierno. Y por otro lado, ¿cuál es la postura de la izquierda en este caso en particular, ¿no?, con lo que pasa y ocurre en Rosario respecto al narcotráfico? Mira, mencionó, lo que pasa que lo que él dijo fue desmentido por otros diputados que le señalaron que, porque él quería presentar que habían bajado las muertes en Rosario desde que empezó el operativo Bandera, y para eso no tuvo que haber una intervención directa de militares, sino solo prestan vehículos o alguna asistencia técnica. Entonces le desmintieron que fuera necesaria la participación directa de militares para provocar la baja de las muertes por narcotráfico, ¿no? Que en realidad cada vez que metieron a los militares en otros países terminó en un desastre, como es el caso mexicano, el más claro, ¿no?, en pos del combate al narco. Lo cierto es que este gobierno lo que ha hecho es favorecer los negocios del narco con el blanqueo. Entonces, acá hay un doble discurso muy grande, ¿no? Porque por un lado dicen que lo quieren combatir, etcétera, etcétera, y por otro le han dado facilidades para blanquear dinero al narco y a otros negocios ilegales que más que esto no pueden pedir, ¿no? Más que lo que les ha permitido el gobierno con el blanqueo. Tal es así que el Gafi ha señalado que tanto por la ley de blanqueo como el RIGI son muy problemáticos, ¿no? Y Argentina lo están por bajar de una categoría de, digamos, ¿cómo se dice?, de tener cierta certeza de dónde vienen los fondos, ¿no? Uh-huh. De cierta transparencia. Entonces, la realidad es que este gobierno, a ver, ya lo había pasado con la SAS cuando fue el gobierno de Macri, que enseguida los grupos narcos agarraron y empezaron a hacer empresas por todos lados. Y ahora nuevamente favorecen la formación de SAS, de nuevas sociedades anónimas, y posibilidad de blanqueo. Entonces, si vos no le cortás el financiamiento, los grupos narcos pueden
retraerse un tiempo, bajar, cambiar, darse vuelta, etcétera, pero siguen operando. Además de que la clave son las relaciones que tienen con el poder político, con las propias fuerzas de seguridad y con el poder judicial, ¿no? Esa es la clave del manejo del narco, no es un tema militar. Cristian, ¿no? y fue una participación en una reunión informativa de la Comisión de Defensa. ¿Pensás que va a prosperar el proyecto, que va a tener dictamen? ¿Cómo crees que le puede ir en diputado, en el Senado? Yo creo que en diputados le va a ser muy difícil avanzar porque no veo consenso para que metan los militares en la vida interna. O sea, yo ligué y me parece que había una relación entre la visita que hicieron a los genocidas y este proyecto, ¿no? A ver, ¿por qué decís? Porque, bueno, les damos impunidad a los que están detenidos, así que una forma, les decimos a los militares que si intervienen después, bueno, no van a tener consecuencias penales, ¿no? En este proyecto se vuelve a introducir el concepto de obediencia debida, bueno, ciertas cosas que permiten hacer una relación entre una cosa y otra. Lo que pasa es que como le salió muy mal lo de la visita al penal de Ezeiza, que terminaron tratando de despegarse todo, yo también estuve en la comisión de peticiones, reglamentos y poderes, donde se trató el tema de la visita de los 6 diputados y diputadas de la Libertad Avanza al penal de Ezeiza, y ahora están todos contra los genocidas de golpe. Que, no sé, se dieron cuenta que hubo un genocidio en Argentina, ¿no? Pero eso es porque le salió mal, porque socialmente no hay ningún plafón para avanzar en la impunidad de quienes torturaron, asesinaron, secuestraron, robaron bebés y quienes están hoy condenados por perpetua y en algún caso con más de una perpetua de condena, producto de una movilización y lucha de todo el pueblo, ¿no? Cristian, la última para terminar. Teniendo en cuenta lo que pasó ayer en diputado, que se vetó el DNU que le daba 100.000 millones a los fondos reservados de la CIDE, teniendo en cuenta que en el Senado se aprobó darle el 8%, un aumento del 8% para la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron en enero los jubilados, y teniendo en cuenta sobre todas las cosas que en ambos proyectos un importante sector del PRO acompañó, ¿ves en el peor momento legislativo la Libertad Avanza? Sí, ese es objetivo. Sufrió 2 palizas muy grandes ayer en diputados y hoy en el Senado, fue apabullante. Creo que la base de todo esto es un derrumbe económico. Hoy leía las cifras del mes de junio, caída de 20 y pico % interanual de la industria, lo mismo en el caso del comercio un poquitito menos, la construcción otro 20 y pico %. O sea, 23 la construcción. No va a ningún lado, esa es la clave. Es un esquema económico, no va a ningún lado y eso alienta las internas propias y alienta también que empiecen a querer despegarse, ¿no? Bien. Y que cada uno diga, ¿por qué te voy a apoyar gratis? Y bueno, y ese es el escenario actual, es un gobierno cuya debilidad de origen en cuanto a fuerza propia es lo que está quedando en evidencia. Hasta ahora todo estuvo disimulado por el apoyo de los bloques colaboracionistas, el PRO, la gran mayoría del radicalismo, bueno, el propio bloque de Pichetto, que ahora fue clave para voltearle el DNU. Entonces me parece que bueno, que esa es la situación, efectivamente, muestra su debilidad legislativa, aunque eso no quiere decir que para todas las leyes y todo lo que se vaya a tratar en el Congreso sea igual, ¿no? En septiembre viene uno de los puntos fuertes que se empieza a tratar, que es el presupuesto. Vamos a ver qué mandan y ahí cómo se ubican los distintos bloques también. Y todavía recordemos que en diputados está pendiente la anulación del DNU 7023, ¿no? Que no hemos conseguido que se cite una sesión especial para tratarlo y para anular. Cristian, te agradezco la diferencia de habernos atendido y de charlar este rato con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Hasta luego. Pasa con nosotros el diputado nacional de Frente Izquierda Unidad, Cristian Castillo. 23 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Último tema en Radio Urbana Buenos Aires. Venimos con el último bloque de Otra Oportunidad.